Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Saludos, bienvenido. Buenos días, Cristian, Georgie. Para mí es un placer estar aquí, donde me siento como en casa, para hablar de temas importantes. Estás en tu casa. La Agenda Nacional de Competitividad, el país en un contexto sumamente interesante, el cumplimiento de los 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina. La candidatura a senador. Usted ha aprendido mucho. Rápidamente estableció la agenda para que no le hablaran de eso. Oh, Mire. por eso se la agregué ahí el turno libre. Pero hablemos de competitividad y de la actualización que necesita un país como República Dominicana. Hemos hablado de normas regulatorias atrasadas, de una serie de obstrucciones que tiene el inversionista para venir a República Dominicana, de falta de claridad. ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos 2 años, digamos, en el último año, con relación a facilitar y a transparentar las posibilidades de mayor inversión en República Dominicana? Mira, la última vez que yo estuve de visita en este programa, informé al país de lo que iba a suceder con el Consejo Nacional de Competitividad y luego pasamos balance a lo que había sucedido en los primeros días. Correcto. Y en ese momento hablé de que el presidente iba a liderar y a conformar una gran alianza público-privada, donde el empresariado y el gobierno sumaran fuerzas para impulsar una serie de transformaciones con un objetivo claro: generar más oportunidades para el país y para nuestra gente. Y desde el día 4 de diciembre del año pasado se ha iniciado una agenda de trabajo que al día de hoy ha producido fruto. Esa agenda de trabajo se denomina Dominicana Competitiva y, como he compartido anteriormente, tiene 4 pilares. El primero es facilitación de comercio, que no es otra cosa que lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones en el contexto del Año Nacional de Fomento de las Exportaciones. El tercero es innovación, que es esencial para el desarrollo de nuestras empresas, los emprendedores y la internacionalización de nuestras marcas. Y el cuarto es más empleo formal de calidad en el sector privado, que es una de las prioridades esenciales del gobierno del presidente Medina. En ese contexto y bajo esa sombrilla se han tomado más de 10 decisiones. Hay que solamente tomar de muestra 4 de las decisiones que se han tomado en el primer pilar, que es facilitación de comercio. La creación de la ventanilla única de construcción y la instrucción precisa del presidente de la República de reducir el tiempo a 60 días en la emisión de las licencias de construcción. El relanzamiento y reforma del registro sanitario, estableciendo la renovación automática de los registros y disponiendo la reducción a 35 días de este instrumento, que es la carta de entrada que tienen los productos al mercado local y a las exportaciones. Sin ese documento, un producto desarrollado por un emprendedor, ya sea alimentos, bebidas, productos sanitarios, no puede entrar al mercado. Producto importado. Producido en el mercado local, producido o traído desde otro país. Pero también lo que salen del país. Licenciado, para entonar mejor, Sí, porque ese mundo del comercio. y poder procesar todas esas informaciones. Buenos días. Interesante. Un producto marca país. Marca país. Ese producido aquí es exportado. Sabor que inicia en el aroma. Y orgullo de los dominicanos. Y orgullo así, marca país. Qué bueno, qué bueno. Hasta el olor es bueno. Se dispuso adicionalmente la reducción a 3 días del tiempo de constitución de compañías y en la última sesión del Consejo de Competitividad se emitió un decreto donde se crean las bases para que ONAPI emita los nombres comerciales en un día. Ese sí es importante. Porque es la base de empezar cualquier compañía. Correcto, la fiscalización de eso. Porque en algún otro momento, aunque no con toda esa formalidad, nosotros hemos oído hablar de ventanilla única, hemos oído hablar también de la reducción de tiempo de registros. ¿Cómo fiscalizar eso para garantizar que realmente se cumpla y no sean enunciados o contenidos en decretos o palabras de reuniones? Mira, yo creo que ese es el elemento central que distingue el trabajo del Consejo Nacional de Competitividad, del Pleno del Consejo que lo encabeza el propio presidente de la República.
El primer punto de la agenda del Consejo de Competitividad es rendir cuentas sobre las decisiones que han sido tomadas en sesiones pasadas. Y el presidente ha dispuesto que cada 30 días se reúna el Consejo de Competitividad. Por lo cual, cuando al titular de una cartera se le designa como cabeza de un comité para hacer que un tema suceda, lo primero que tiene que hacer en la próxima sesión es rendirle cuentas al presidente frente a los ministros que forman parte del Consejo y frente al sector privado sobre la ejecución de esa medida. Y ahí el presidente pide cuentas. Peligroso. Y el presidente, cualquier bloqueo o situación que exista, inmediatamente la resuelve. Y se necesita colaboración del sector privado, inmediatamente aparece la colaboración. ¿Y ha habido quejas de algún ministro que diga, no he completado porque en tal ministerio me ha faltado tal cosa? Mira, yo siento que se ha despertado un sentimiento y un sentido de la colaboración extraordinaria a lo interno del gobierno para hacer que esta agenda de competitividad funcione y avance. Y lo que he visto es que de manera dinámica los ministros de las distintas áreas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud Pública, el de Industria y Comercio, entre otros, el de Hacienda, el ministro administrativo, el de la Presidencia, se han sumado de una forma entusiasta a estos trabajos. Y por eso, en apenas 5 sesiones, ya se han tomado una serie de decisiones, como por ejemplo, el decreto que le da autoridad a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad de hacer un levantamiento de todas las normativas que afectan el clima de negocios y hacer el cálculo del costo de toda esa normativa sobre la economía. Le hace trabas. Así es. Y eso va a permitir que cuando tengamos determinado ese costo podamos trazar un plan para comenzar a reducir esos costos, para que los amigos televidentes tengan una idea de qué se trata. En México se hizo un proceso similar hace años y se determinó que las regulaciones en total tenían un costo de un 10% del PIB, del Producto Interno Bruto. Wow. Solo las federales tenían un costo de un 4.7%. Para que tengamos una idea, eso representaría en la República Dominicana más dinero de lo que tiene la cartera de educación. Eso en costos de trámites que tiene que llevar a cabo todo el que quiere hacer negocios pequeño, mediano, grande y micro, para poder realizar su actividad. Pero eso necesariamente va a tener que pasar por el Congreso, en algunas áreas. Lo que pasa es que muchas de esas regulaciones son de tipo administrativo. Okay. Y entonces aprovecho para decirte que la visión de la agenda de competitividad es concentrarse en medidas de tipo administrativas, de rápida ejecución, cuya concreción solo requieran una instrucción del presidente de la República y un seguimiento intenso. Y para eso, en el marco de la institución, de esta entidad autónoma, que es la única que preside el presidente, hemos conformado un equipo técnico de altísimo nivel, con jóvenes dominicanos graduados en universidades de muchísimo prestigio internacional, que están trabajando en el seguimiento a todas estas decisiones y a la ejecución de estas decisiones. En los próximos días se van a publicar las resoluciones que dan aplicación a este decreto, que es el 258-18. Pero no solamente hemos trabajado en el ámbito de facilitación de comercio y mejora y reducción de costos, sino también en el plano de la productividad y las exportaciones. En la última sesión, el presidente designó un comité encabezado por José Ramón Peralta, con plazo fijo, que durante este mes se ha estado reuniendo en distintos subcomités en el área de industria, en el área de industria extractiva, en el área de agricultura, zonas francas y turismo, cada uno de esos subcomités encabezado por el ministro titular del área, identificando una serie de medidas de impacto para lograr que esos sectores sean más productivos y que sus exportaciones se expandan. Hay una visión y un compromiso del presidente de la República, del gobierno dominicano, con la colaboración del sector privado, de convertir a República Dominicana en una economía exportadora. Y para eso hay elementos esenciales que debemos transformar. Tenemos que alinear la acción del Estado en función de los sectores que más potencial tiene y que más capacidad estratégica para generar ingresos y empleos tienen, como ha sucedido o como hicieron los países asiáticos durante los años 60 y 70, que identificaron cuáles eran esos sectores con mayor potencial, colocaron su apuesta ahí y alinearon todas las políticas del Estado para potenciar esos sectores. Porque el objetivo es lograr mayores ingresos para la economía de forma tal que con recursos sanos producidos por nuestras industrias
por nuestra gente, por nuestra mano de obra, por nuestras pymes, podamos lograr que República Dominicana mantenga el dinamismo y el nivel de consumo al que he estado acostumbrado. Uno se entusiasma escuchando eso. Pero de repente uno cae en la realidad dominicana del ejercicio de la política y la politiquería. Y cómo estamos en campaña todo el tiempo y cómo un presidente no se ha instalado y ya hay candidatos de su partido y de otros, y a veces como ese presidente tampoco se ha instalado y ya está pensando quedarse. Entonces todo esto reclama de institucionalidad. Y nosotros tenemos una frágil institucionalidad en ese sentido, y es una preocupación. Entonces, conjunto de decisiones son sumamente importantes si logramos hacer de República Dominicana un país exportador, que se declaró el año de facilitación de la exportación, creo que era la declaratoria, pero del fomento. Del fomento, pero cuando uno revisa en los números nada plausible ha pasado. Entonces es una gran preocupación de la permanencia y la posibilidad institucional que reclaman decisiones de esa naturaleza. Yo creo que la mejor moneda para que un país avance y se desarrolle es el trabajo. Y es concentrarse de manera clara en sus prioridades. República Dominicana ha estado acostumbrada a que todo se politice y a que las campañas sean eternas. Pero el contexto global demanda de que nos concentremos en el trabajo. ¿Por qué? Estamos en el contexto de la cuarta revolución industrial. Los países se están moviendo de manera rápida. Los mercados se están transformando. Las empresas están adoptando nuevos métodos. Y República Dominicana, un país como el nuestro, tiene que ajustarse a esa realidad. Tiene que capacitar su mano de obra. Tiene que identificar áreas prioritarias. Tiene que dedicarle trabajo y tiempo a hacer las transformaciones. Ese trabajo, esas obras, son las que nos van a habilitar para cualquier otro tipo de cosas. Es el trabajo, son los resultados. Ahí es que tenemos que concentrarnos. Si alguien de verdad tiene compromiso con la República Dominicana, a lo que se va a dedicar en este momento es a trabajar y a hacerle echar para adelante. Todo lo otro es discurso, y de discurso no viven los países. Dos preguntas en una. Esa reducción o ese análisis de costos que conlleva una reducción de días para los trámites, lo cual va en contra del macuteo y que tu expediente está bajo y que hay mucho trabajo. Y qué bueno. Y qué bueno. Va en beneficio de esos costos del empresario, del joven emprendedor que quiere comenzar un negocio. Se va a reducir su necesidad de capital para legalizarse y salir de la informalidad. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, para que me la enfoque junto ahí, frente a la nueva realidad económica, con China por delante, Estados Unidos por aquí, ¿cuál es la misión de su institución? Mira, Giorgi, yo te agradezco esa pregunta porque me permite poner a la gente o lograr que la gente entienda de manera más directa de qué trata todo esto. En la medida en que se automatizan procesos, que se facilita para el ciudadano los trámites, que se acortan los tiempos, lo que estamos haciendo es democratizando la relación con el Estado. Antes, para agilizar un trámite, usted tenía que contactar a alguien que usted conociera en algún lugar. Pero lamentablemente el emprendedor, el que está comenzando, no conoce a nadie. Entonces tenía que darse de frente con procedimientos burocráticos infranqueables. En la medida en que tiempos se reducen y usted en 3 días tiene su compañía, en la medida en que se elimina el pago por concepto de capital mínimo, en la medida en que un registro sanitario de manera típica está en 35 días, lo que le estamos diciendo a la gente, lo que le está diciendo al gobierno del presidente Medina es: vamos a emprender, vamos a construir con nuestro esfuerzo nuestros sueños, vamos a convertir al Estado en un aliado de la producción. La mejor manera de convertir al Estado en un aliado de la producción es facilitándole los trámites a la gente y priorizando el apoyo en función de potencialidad, que la gente sepa con qué cuenta, hacia dónde puede dirigirse y dónde puede colocar los huevos, en qué canasta. Reglas claras, transparencia. Reglas claras, transparencia, y eso es institucionalidad. La institucionalidad es el resultado de pequeños trámites diarios.
es una cultura. Y en la medida en que se aplica tecnología, en que se hacen los procesos más transparentes, en que se democratiza el acceso rápido a una respuesta del Estado, en ese mismo sentido estamos fortaleciendo la institucionalidad. A propósito de ese tema, me alegra mucho Me falta lo de China, que no se lo olvide. lo del registro sanitario, porque aquí hay productos que andan por ahí desde hace años que dicen trámite, el registro. Y uno no sabe qué diablo está consumiendo. Pero para que me conteste lo de China ahí mismo y de institucionalidad, ocurre que nosotros tenemos una cancillería. El presidente habló de que las embajadas se encargarían de ser también gestoras de negocios para el país. Hubo un anuncio de Cancillería hace poco de cómo se estaban habilitando esos espacios y disponiendo de personas para la actividad. Sin embargo, establecemos relaciones con China y de repente conocemos que hay una oficina de la Secretaría Administrativa de la Presidencia que dice que va a ser responsable del contacto, de los negocios, de recibir a los empresarios chinos, de todo lo que tiene que ver con China, que tiene que ir a una oficina de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, pasando por encima de Cancillería y generando una distorsión enorme. ¿En dónde entra la institucionalidad y procompetencia? ¿Qué rol juega dentro de ese concepto nuevo que ha explicado? Mira, Cristian, conectando esa pregunta con el tema que veníamos tratando, yo creo que es importante contextualizar lo siguiente. Hay una corriente en la República Dominicana que quiere inducir a un pesimismo extraordinario por razones eminentemente políticas. Que todo lo que sucede a lo largo y ancho del Estado quieren enfocarlo de forma negativa para que los dominicanos se convenzan de que no estamos avanzando, sino todo lo contrario. Esa visión tiene objetivos fundamentalmente electorales y el pueblo debe ser sabio en distinguir siempre una cosa de otra. Yo vengo del sector privado. Durante muchos años trabajé desde ese sector para indicar dónde debíamos avanzar y para cuestionar lo que no funcionaba. La democracia es precisamente eso, es un juego de balances, donde la sociedad le indica al Estado y lo presiona para que avance. Eso es una cosa. Lo otro es lo que yo acabo de describir que está sucediendo desde algunos sectores del país. Este es un caso típico de donde se toma algo que es positivo y se le da una lectura de algo negativo. Y te lo voy a explicar. Se creó un comité interinstitucional que coordina el ministro administrativo de la presidencia, donde estamos todas las instituciones que participamos en los temas de comercio exterior y relaciones internacionales, incluyendo la Cancillería, el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, el Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo de Zonas Francas, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura. Y en el marco de ese comité, los titulares o sus delegados acordamos que se iba a crear un proceso organizado para gestionar las relaciones con un país tan importante como China, con el propósito de evitar la dispersión que tanto dolores de cabeza le dio a países como Panamá o Costa Rica, donde se produjeron situaciones indeseables que hoy son cuestionadas a nivel internacional, precisamente por países como Estados Unidos. ¿Eso fue cuando que se decidió ese comité? ¿Qué fecha? Después del establecimiento de las relaciones, se creó este comité y este comité, luego de haber visitado China y haber hecho los contactos iniciales con las instituciones de cara a futuros acontecimientos en este sentido, todos acordamos que la mejor vía para evitar esa dispersión y evitar que instituciones andaran sueltas buscando oportunidades, que vinieran inversionistas a buscar el favor de instituciones dominicanas, era organizar una estrategia. De la única manera que un país pequeño como la República Dominicana va a aprovechar las relaciones con China es teniendo una estrategia definida, evitando la dispersión y creando
los mecanismos de transparencia para evitar malas experiencias. Porque esa es precisamente la prioridad del gobierno dominicano, evitar que se produzcan situaciones oscuras por algún lado, No, que no estén... no transparente como esa. Exactamente. Entonces, en ese contexto y bajo el acuerdo de todos, el coordinador del comité envió esa comunicación a todas las entidades del Estado. Esa es la historia real De la carta. De la famosa de carta. esa famosa Eso no, carta. pero lo que pasa es que ahí, bueno, me parece que usted ha sacado una explicación fantástica que no la logró el administrativo, pero en ningún momento eso se explicó. No se habló de la integración de ese comité. Y la carta surge porque se enteran de que existe un control y de repente uno conoce de la carta y la carta no tiene esa explicación. La carta del administrativo diciéndole a un ministro, mire, todo tiene que ser por este lado. Esto luego de ocurrido el consejo de la CDE, de una firma de entendimiento. Entonces, es difícil entenderlo a posteriori. Y aunque la explicación tiene una lógica, pero es difícil entenderlo después que se dieron todos esos pasos y que la Secretaría Administrativa asume ese rol. Sí, lo que pasa es que nuestros países no están acostumbrados a esos mecanismos de institucionalidad y de coordinación interinstitucional. Es Pero difícil que fíjese- no sea a través de un órgano de Cancillería el que controle esto. Fíjese la mala fe del proceso de sacar la carta, que como se plantea originalmente se le remite al ministro de Obras Públicas, hay una lucha de poder. Eso era lo que había en el trasfondo, porque el objetivo no era fortalecer la institucionalidad, el objetivo era generar un cuestionamiento. Pero fue a todo el mundo. Claro, entonces, el pueblo tiene que ser sabio y tiene que distinguir entre aquellos aportes que buscan fortalecer la acción del Estado, fortalecer la transparencia y aquellas acciones que se hacen con otras intenciones. Entonces, mi llamado aquí es, República Dominicana tiene una serie de retos importantísimos. Más exportaciones, lograr que nuestros servicios mejoren, organizar rápidamente nuestros procedimientos y hacerlos más transparentes en beneficio de la gente. Todo ese trabajo requiere dedicación, esfuerzo, colaboración y unidad de propósitos. Eso es lo que ha permitido esa visión de trabajo conjunto a lo interno de los gobiernos, con la colaboración del sector privado, es lo que ha permitido que los países avancen y se desarrollen. No existe un solo país en el mundo que se haya desarrollado que no sea sobre la base de una gran colaboración público-privada y del país concentrar sus esfuerzos en el trabajo. Él no me quiere dar tiempo, pero esto es un sí o un no. Él no me quiere dar tiempo. Dígalo. Esa sabiduría popular, ¿lo va a llevar a la senaduría del distrito? Yo creo que esa sabiduría popular me va a llevar a trabajar intensamente por mi país desde el espacio que corresponda. Yo tengo una responsabilidad muy grande en los hombros que me ha colocado el presidente de la República, a la cual debo honrar. Y he recibido un respaldo extraordinario del sector privado y una colaboración formidable de parte de los funcionarios del gobierno. Yo creo que el mejor aporte que yo le puedo hacer a la República Dominicana, al Distrito Nacional o a cualquier otro lugar del país es concentrarme en trabajar, en adelantar esto y en generar oportunidades para mayor bienestar y desarrollo económico del país. Lo que usted puede estar seguro es que cualquier responsabilidad que me toque asumir en un momento determinado, la voy a ejercer con el compromiso y la dedicación al trabajo que los dominicanos han visto y seguirán viendo. Eso es. ¿Qué tú crees? ¿Que sí o que no? Que si lo llaman, sí. Gracias, Paz. Me preocupa quién entraría ahí entonces posteriormente. Rafael Paz, el director ejecutivo del Consejo de Competitividad, ha estado con nosotros. Brillante, como siempre. Eso es los ministros, ¿eh? El Senado se perdería. Él es un superministro ahí donde está. Gracias a ustedes también. Mañana no va a quedar diario. Yo soy servidor público.